bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa y hoy, una vez más, nos encontramos con Sol Aimsa, una terapeuta de Madrid y que nos va a hablar nuevamente sobre todas esas experiencias de contacto que ella ha experimentado, ha vivenciado con diversas razas, podemos llamar, cósmicas, algunas que están aquí, habitando en primera, segunda dimensión, otras estarían en bases ubicadas en varios puntos remotos en la Tierra. Entonces, bueno, el tema es amplio y desde luego hoy nos enfocaríamos más a hablar sobre el vestigio de la presencia de todas estas razas cósmicas que hicieron su paso por la Tierra hace miles de años. Y, digamos, todas las equivalencias en cuanto a dioses, en cuanto a entidades, mejor dicho, que se hicieron pasar por dioses, ¿no? Entonces, Sol, que está muy especializada en el tema del Antiguo Egipto, también nos va a hablar sobre las diferentes, digamos, constelaciones que están asociadas, por ejemplo, a la Gran Pirámide y a otras culturas. Bienvenida, Sol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento de que estés nuevamente con nosotros. Eh, bueno, básicamente, hoy, ¿qué es lo que te gustaría compartirnos? Bueno, creo que sería bueno el dar una visión de toda esta información, todo esto que nos ha ido llegando y nos han ido aportando también, ¿no? Mediante, bueno, pues distintos canales, distintas fuentes, investigadores, de cómo a lo largo del planeta se ha ido también recogiendo toda esta información. Es decir, que no nos quedemos solo, entendamos que solamente en Sumeria o en Egipto podemos saber qué es lo que sucedió en origen, sino que tenemos igualmente vestigios en Sudamérica, en Norteamérica, en otros lugares del mundo, en África, en otros lugares como los dogones, por ejemplo, ¿no? Que también nos aportan información, un poco por aunar todo esto, por dar una visión global de Ujú. todo lo que en el planeta, bueno, pues se ha llegado a recoger con respecto a este origen y a estas razas. Muy bien, porque tú estás muy identificada con la cultura egipcia, ¿verdad? Sí, en realidad la cultura egipcia es en lo que yo me identifico, con lo que desde que nací, ¿no? Con lo que más me he identificado. Pero también es cierto que he entendido y conforme, bueno, pues he ido recogiendo esta información, como te digo, ¿no? Y me han ido pasando, pues tanto Tot como otros seres me han ido dando información de otros lugares y otras zonas planetarias. Entonces, pero vamos, para mí Egipto es el principio. Me han hecho entender qué era Egipto, qué representa Egipto, cómo se construye Egipto, muchas cosas con respecto a Ajá. Egipto. Bien, porque parece que a la luz de todas las investigaciones que tenemos actualmente, parece que Egipto ya estaban las pirámides, todos los monumentos levantados, digamos, cuando esa cultura apareció, ya se encontraron con todo eso hecho, de alguna forma, ¿no? Entonces ahí está también las investigaciones de Robert Bauer, muy interesantes, ¿no? Que nos habla de que las pirámides guardan la misma posición y correlación que la constelación de Orión. Entonces, Exactamente. sobre este tema, ¿qué puedes decirnos? A ver, no solamente las tres pirámides están en sintonía o están igualmente colocadas que lo que es el cinturón de la constelación de Orión, sino que hay otras construcciones en Egipto que también están ubicadas donde el resto de las estrellas de esta constelación. Lo que pasa es que no son tan conocidas, incluso algunas, bueno, pues ya casi no quedan vestigios de ellas, ¿no? Pero estaba toda ella ahí colocada, ¿no? Lo que es Orión. Y no solamente Orión, sino que el Nilo representaba la Vía Láctea y bueno, pues se puede ir ampliando, ¿no? En lo que en sí es Egipto con respecto a lo que es esa plasmación del cielo en la tierra, que es lo que en origen se quería hacer, ¿no? La Esfinge igualmente está en sintonía y además está ubicada en correlación directa con una fecha muy concreta, que luego, bueno, pues si quieres ampliamos todo esto, ¿no? Con la constelación del León y es un mapa Egipto. En realidad es un mapa estelar Egipto. Es un mapa estelar y además tiene mucho sentido porque los sumerios también hacían eso a través de los dioses, ¿no? El Duku que parece que es el planeta de origen de los Anunna, también lo llamaban el Dukuj, con G final, y significa el montículo sagrado, la montaña sagrada. Es decir, hacían como una asociación entre los puntos de origen, por donde ellos iban haciendo, digamos, como una especie de rutas comerciales, ¿eh?
en esos claro. planetas, en diferentes constelaciones que ellos iban colonizando, y eso lo trasladaban a nivel simbólico en las construcciones terráqueas, en las construcciones que ellos iban realizando a través de la fundación de diferentes culturas, ¿no? Entonces es muy interesante. ¿Qué crees que se buscaría con eso, Sol? ¿Qué connotación mágico-esotérica tendría detrás el intentar hacer eso, mapas estelares a pequeña escala de los puntos de origen de estos seres? Claro, de alguna manera llamar nuestra atención para poder traducir pues sí, traducir, recoger esa información, ¿no? De nuestros orígenes, de lo que ellos representaban. Ellos es como si nos quisieran trasladar esos mapas, esas fotos, esos mapas de carretera, ¿no? Esas rutas, ¿no? Por donde nosotros poder acercarnos más a lo que fuimos y a lo que ellos representan, ¿no? Porque ya digo, no solamente es Egipto, es que es en muchos otros lugares. Y lo que tú dices de ese Guku, Duku, Duku. Duku, también en Egipto se considera, hay una zona muy concreta que le llamaban la montaña o el lugar de la residencia de Ra, igualmente, ¿vale? Y es Claro, Egipto. O sea, claro. hay una plasmación directa entre Egipto y nuestros orígenes, por eso digo que fue una construcción. Y nos lo dejaron ahí para llamar esa nuestra atención y para decirnos, sois mucho más. No, la Tierra no es simplemente lo que veis. Ujú. Ahora, bucear en vuestro interior, tener curiosidad, indagar, ¿por qué está todo eso ahí? Porque claro, todas estas construcciones, como muy poco, estarían del 10.500 antes de Cristo. Pero es Ujú. que coincide esa fecha con otros lugares del planeta también, igual, el mismo momento. Entonces, claro, cuando ya vas viendo tantas coincidencias, es como que tiene que llamarnos la atención de que hay mucho más que lo que en realidad nuestros historiadores, arqueólogos nos están queriendo decir. Exactamente. Además, el dios fundador de Egipto fue Ptah, ¿Mm? y Ptah está asociado con Enki. Y Exacto. precisamente de ahí de Egipto nacen las antiguas escuelas de sabiduría. Y eso me parece Eh, muy interesante porque parece como que ahí ocurre algo en ese momento de la historia como para ayudar al ser humano a acceder a nuevos conocimientos. exactamente, Ta, que es el padre de Ra, y luego ya ida deriva Isis, Osiris, Set, Neftis. Entonces, el creador del hombre para los egipcios era Ta y su esposa Sekhmet, que era la madre guerrera y cuidadora de los dioses, y que también ella tiene una connotación con lo que es esa raza, ¿no? Felina, ¿no? También para recordarnos parte de nuestros orígenes. Ta se le representa como un ser azul, le representan con la fisonomía es azul, ¿no? Y en alguna de las visiones que yo he tenido, cuando se me ha mostrado también ese ser que creó, ese ser superior que creó, se me mostraba con una vestimenta violeta y un sombrero azul. En algunos momentos, como un recordatorio de lo que él también, de su procedencia, ¿no? De donde él venía. Entonces, en algunos escritos también he escrito, que también he leído, ¿no? Que la raza que proceden de Sirio tienen una tonalidad azulada, algunas de ellas. O sea, que tú vas cogiendo de acá, de allá y vas Ujú. componiendo tu mapa y te das Sí, cuenta de que en todo hay parte de recoger para poder llegar a ese puzzle, completar ese puzzle, ¿no? Y es- entender realmente lo que representa nuestra ahora, historia. exactamente, ahora que hablabas de Sirio, me ha venido a la mente los Abgal, o también conocidos en acadio como los Abkayus, los Abkayus. Entonces, bueno, estos Abgal, conocidos por los Dogon de Mali, en África, que ya hablan de ellos como los Nomo. En todas partes van encontrando asociaciones, incluso en Sumeria también ya encontramos todo ese mito de Oannes, el dios de las aguas, que emerge precisamente, se acerca a la costa y empieza a contactar con humanos y les transmite el conocimiento, ¿no? Que es el hombre pez, el hombre pez. Sin embargo, Exactamente. es muy, muy curioso todo esto porque hay también pequeñas, a veces grandes contradicciones en la intencionalidad de ciertas entidades, de ciertas inteligencias, ¿no? Por ejemplo, hace unos cuantos años salió Juanjo Benítez, famoso periodista español que ha viajado muchísimo, sobre todo muy conocido por sus viajes por todo el mundo con el doctor Fernando Jiménez del Oso, Mm. y él nos hablaba de que en varias ocasiones había hablado con la tribu Dogon, con los ancianos, y le habían contado que no todo había sido tan idílico como parecía. El contacto con esos seres de Sirio había dado como consecuencia que en ciertos periodos descendían estos dioses, estos hombres pez,
y con una especie de tentáculos, decía él, se introducían por la nariz de los humanos y les succionaban la sangre. Entonces dice que cuando llegaban los gnomos, la tribu se dispersaba por todas partes, se escapaban huyendo de ellos, ¿no? Pero, sin Sí. embargo, tanto las propias connotaciones que nos da Anton Parks nos dice que estos seres serían muy evolucionados. Aquí hay algo que no encaja, es decir, aquí es un punto en donde debemos ver, digamos, indagar un poco más en diferentes líneas de investigación. O son seres evolucionados o son seres hostiles que vienen a absorbernos la sangre. Una de dos. O bien, aquí a lo mejor hay algún tipo de confusión con estas entidades que visitaron Mali. A lo mejor no eran los mismos dioses los que se presentaron. ¿Qué opinas? A ver, yo lo que creo es que cuando estamos hablando de que vienen de una constelación o de una estrella o de una zona, si lo asemejamos a nuestro sistema solar, en nuestro sistema solar hay un Sol con muchos planetas y en estos planetas también existe la vida de otro tipo. Por lo tanto, son muchas razas las que pueden coexistir en un mismo sistema. Pensamos que en Orión todos tienen que ser reptiles, en Pléyades tienen que ser todos rubios con ojos claros, tipo nórdicos, en Sirio azules, como te decía, bueno, o los dogones que son también tipo hombres pez, y no es cierto. O sea, hay muchas razas de distintas formas porque además en su momento también hubo mezclas de razas. Claro, imagínate una cultura como los Dogon en África, pues ven esos seres que descienden, los supuestos gnomos, les dan el conocimiento, la existencia de Sirio A y Sirio B, antes de Sí, que oficialmente se constate, astronómicamente hablando, y bueno, de repente aparecen unos seres que vienen a absorberles la sangre. ¿Quién te dice que no sean otros? Otros completamente diferentes, sin embargo ellos, ¿con quién han contactado? Con los gnomos. Ah, pues entonces los que vemos también serán los gnomos. Entonces, quiere exacto, decir que no estamos hablando de culturas avanzadas, estamos hablando de tribus, muchas de ellas pues aisladas, con una cultura muy arraigada, con unos mitos, con unas supersticiones. Entonces es muy probable que, bueno, ya pues esto ha pasado ya pues cuando colonizaron América. ¿Eh? También los tomaron por dioses. ¿Eh? Ahí en exacto. las costas pues llegaron los españoles y los vieron con esas armaduras brillantes, ¿no? Y dijeron, ¡oh, los dioses, ¿no? Los dioses barbados, ¿no? Que regresan otra vez, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí puede haber algo de eso. Creo que tienes Exacto. razón de que estamos hablando de constelaciones, estamos hablando de algo muy grande, de muchas dimensiones. Sin ir más lejos, parece Claro. que en el sistema de en la constelación de las Pléyades, que los sumerios llamaban Mulmul, ahí Mm. está, dentro del sistema Maya estaría Dooku, dentro de 12 planetas. Ahora vete a saber en Sí. esos 12 astros la de posibles entidades completamente diferentes unas de otras, ¿no? Claro, pero es que en Pléyades no solamente está Maya, es que son 7 soles. Por lo tanto, hay varios sistemas. No hay solo un Exacto, sistema que está exacto, rodeando a Maya. Es que exacto. estamos hablando de que son varias las estrellas que conforman el cúmulo, que es en realidad como se llama el cúmulo Pléyades, ¿no? Y entonces, bueno, Muchísimas. es que lo que pasa es que todo lo achicamos a nuestra capacidad de intelecto. Volvemos a pensar que es que somos, a ver, somos unos seres limitados intelectualmente hablando y lo que no podemos es todo lo que existe achicarlo a nuestro cuadradito de cabeza, es decir, a nuestra capacidad, que es, tenemos mucha capacidad, pero no desarrollada. Entonces, tenemos ya que un Sí, poco ampliar todo esto. Incluso exactamente. nuestro universo, el universo conocido está muy limitado también, pero mucho más allá de nuestro universo conocido. Entonces, razas hay cantidad, lugares donde habitar. El mismo tipo de raza puede habitar en distintos lugares, claro que sí, pero lo que tenemos que entender es que en una misma zona, como puede ser Sirio, como puede ser Orión, como puede ser Pleiades, como puede ser Lira, como puede ser Andrómeda, hay cantidad de No, por razas. eso cuando ocurren ciertas abducciones o ciertas historias vinculadas Claro, a grises, reptilianos, bueno, la claro. gente lo que hace a falta de un poquito más de información, pues ya el timbre, ¡pam! Los malos, todos son malos y se acabó. No, La mente debería de estar permanentemente analizando, buscando, observando.
completamente pues ya desprovista de esta especie de programas, ¿no? Porque estos son como programas que nos vamos metiendo en la cabeza, ¿no? Entonces Exacto. me parece una corrección muy buena, una aclaración muy buena la que nos estás haciendo. Entonces, bueno, ¿qué otras culturas crees que estarían vinculadas a diferentes constelaciones destacables? Vamos a ver, los indios Hopi tienen una tradición, historia, leyenda, porque claro, se llama leyenda lo que es de boca en boca, ¿no? Lo que transmitimos de boca en boca, o mitología, es lo mismo, pero en realidad es una historia no escrita en principio y que se le añade pues cierto connotación un poco mística Ujú, ujú, ujú. sí, puede ser mística o O sea, esotérica. claro, por tradición oral, ¿no? Exacto, sí, que se le añade algo, pues es un poco de creencia, pero tiene una base histórica importante. Los indios Hopi explican que en la antigüedad había un continente que fue hundido tras un gran cataclismo, que vino muchas lluvias y al final y cataclismos en la Tierra y al final terminó hundido, que por la zona donde lo ubican, que es el Pacífico, que puede coincidir con Mu, que aquí hay otra equivocación. En el Pacífico no estaba Lemuria, estaba el continente de Mu, y los lemurianos pertenecen a Lemuria, que Lemuria estaba ubicado en la zona del sur de África junto con Madagascar. Se puso ese nombre de lemurianos o el continente Lemur porque ahí había unos monos que todavía existen, que son los lemures. Pero el continente que está en el Monos, Pacífico, monos. unos monos que son los lemures. ¿No he dicho monos? Sí, Sí, unos monos. yo no te he oído bien, pero Monos que son los lemures. Pero en el Pacífico está el continente de Mu, estaba el continente de Mu, el vestigio que queda ahora es, por ejemplo, la isla de Pascua, y eran los murianos, no lemurianos, pero lo confundimos. Sin embargo, los Hopi explican que había un continente y que ellos lo llamaban Cascara y que explican que, bueno, en su momento vino una serie eso de cataclismos que se hundió. Entonces vinieron en sus vehículos de fuego, venían unos seres de fuera de la Tierra, del planeta, que estos seres los dibujaban como astronautas, ¿no? Como si estuvieran con sus cascos y con armadura, bueno, como un astronauta, y que vinieron en sus vehículos de fuego a sacar a todos los supervivientes de esta zona para poder trasladarla a otros lugares del planeta. Dicen que lo trasladaron a la zona de Shasta, de California, por ejemplo, y a otros lugares de Sudamérica también, ¿vale? Como puede ser Bolivia. Entonces, ellos explican esto ya, hablan de lo mismo y dicen que venían de la zona de Pléyades. Ya nos liga con el otro lado. otra vez, las Pléyades parece estar muy, Claro. muy, muy vinculado con varias culturas, ¿eh? Exacto. Ellos los llamaban los Kachina. Los Kachina o también Bhakti, creo recordar. También. Los Bhakti, Exacto. los hermanos serpiente. Exacto. Aunque luego los dibujaban, pues eso, como si fueran, pues no sé, astronautas, ¿no? Vale. Pero luego de ahí desliga también toda la tradición en Sudamérica, ¿no? De los hombres serpiente. O sea que en realidad siempre es más de lo Ujú. mismo visto desde distintas culturas, ¿no? Inclusive construcciones que son iguales, por ejemplo, eso como lo que es el cinturón de Orión que tenemos en Egipto, tenemos lo mismo en nuestras construcciones en la zona de México. Por ejemplo, tenemos igualmente en el templo que está en Calasaya, en Tiwanaku, está orientado hacia la estrella Sirio. En Nazca, lo que es la araña, si tú te la ubicas delante, está exactamente colocadas donde están las estrellas igual de la constelación de Orión. Ah, Y interesante. en México, el Teotihuacán, el templo de Teotihuacán, si nosotros comparamos Teotihuacán, lo que es el cinturón de Orión, y las pirámides de Egipto, están igualmente ubicadas. O sea, es que podemos recorrer el planeta y vamos viendo construcciones que coinciden y leyendas y tradiciones que nos hablan de lo mismo. Hay una fecha muy concreta en todos estos lugares, que es la fecha del 10.500 a.C., en el 21 de marzo aproximadamente, el equinoccio. Ahí hablan de un cataclismo brutal que hubo, en el cual se hundió, por un lado tenemos Mu, pero por otro lado tenemos la Atlántida, y también la ubican en el mismo momento. Y ahí también estudios de investigadores posteriores se hicieron, bueno, pues vieron en esta fecha en el cielo cómo estarían ubicadas
las constelaciones, ¿no? Y ahí, pues, tanto Baubal como otros investigadores Creo que, pudieron... creo que Sí, coincidía con la era del Leo. exacto. Con la era del león, precisamente, o de Leo, precisamente por eso es un símbolo, un icono, ¿no? En esa época también, La la esfinge también, esfinge, la esfinge claro. egipcia. La mayoría de las culturas también hablan del león y de la esfinge. La esfinge era el símbolo del iniciado. A ver, todos dicen que cuando entraban en el templo para entrar al principio, ¿no? Cuando tú quieres empezar tu andadura como un iniciado, porque evolucionamos todos, como siempre digo, desde el planeta, los minerales, los animales, las plantas y los hombres. Pero cuando ya entramos en un proceso de conciencia interior de lo que representamos como seres humanos y divinos, y buscamos esa conexión con lo que realmente somos y nuestros orígenes, entramos en lo que se llama en la antigüedad el camino iniciático. Y el principio era conectar con esa esfinge, que en realidad no es más que conectar con esa parte de nosotros que está directamente en sintonía con nuestra conciencia superior o nuestra divinidad, ¿no? Ellos decían que nos hacían una pregunta y si no respondías esa pregunta, la esfinge te devoraba. Pero ¿cuál sería la simbología de esto? Cuando tú empiezas el camino, tú tienes que realmente entender lo que representas eso como ser y buscar en tu interior, porque la iniciación es el reencuentro con uno mismo, no es el encuentro con el conocimiento, que no sirve de nada. Es el encuentro con uno mismo, es el experimentar todas esas situaciones, todas esas pruebas que también se ponían, ¿no? en estos templos, en estas escuelas iniciáticas. En nosotros tenemos nuestro día a día, nuestra vida, nos pone a prueba a diario, ¿no? Entonces, es ese camino. Cuando uno, en vez de bucear dentro de sí mismo y querer seguir hacia el reencuentro con el verdadero yo, se para en su proceso de evolución y permite que sea esa otra parte, el miedo, la culpa, la inseguridad, todo lo que representa la parte más densa o más dura de este plano. Entonces es cuando esa esfinge nos devora, o lo que es lo mismo, nos dejaríamos llevar por esa parte oscura o sombría nuestra, por esa sombra que se suele decir, ¿no? Esa parte inconsciente que liga con quizás todas esas experiencias anteriores que no hemos terminado de encajar o no hemos terminado de mirar de frente y que, bueno, pues hemos intentado huir o tapar. O Entonces, toda esa quizás parte. también esa parte animalesca. Exacto, también, y que va muy ligada también con nuestra genética reptil, ¿no? En muchos casos, ¿no? Que nos da mucho miedo, todo aquello más primitivo, más básico, más depredador. De Pero lo tenemos. supervivencia. Claro, lo tenemos. Cuando nosotros reconocemos todo eso, empezamos a darle un sentido y empezamos a entender que forma parte de nosotros y que nuestra tarea ahora, como ya conciencias despiertas, es ayudar a que avance, a que crezca, a que la integremos para ayudarnos solo en este plano, pero que no sea nuestra guía. Entonces es cuando realmente vemos esa esfinge, o lo que es lo mismo, podemos vernos como somos y podemos empezar nuestro camino iniciático, ¿no? Y en esto es en lo que se basaban todas estas escuelas. Y importante lo que te iba a comentar antes, de que en esta misma fecha, un poco por no dejarlo ahí colgado, ¿vale? En esta misma fecha, investigadores como Baubal se dieron cuenta de que en el horizonte se formaba en nuestro planeta, en los 4 puntos de nuestro planeta, había unos lugares muy concretos en una conexión tal que se formaba en el cielo una cruz, una gran cruz. Sí. En esta fecha del 10.500 a.C., rondando en lo que es el equinoccio, que está claro que hay una precesión y que las fechas ya sabemos que no encajan exactamente, porque bueno, la precesión nos hace retrogradar, ¿no? Bueno, todo esto ya lo sabemos a nivel astronómico, bien, pero sí que es cierto que había eso, una cruz que se formó en el cielo. ¿Los puntos cuáles eran? En la zona sur, estaba en el horizonte, se podía ver en el horizonte la constelación de Orión en lo que representan esas 3 pirámides de Egipto, en la explanada de Egipto. Y al mismo tiempo, en la zona este, podíamos ver la constelación del León, que estaba en sintonía directa con esa esfinge. Aquí ya tendríamos el sur y el este. Nos falta el norte y nos falta el oeste. El oeste en ese tiempo sintonizaba con la constelación de Acuario que se veía o estaba en ese momento en el horizonte en el templo de Kalasasaya,
que está en Tiwanaku, en Bolivia, que es el que antes te comentaba que en su construcción, encima de lo que representa una de las figuras principales, ellos veían ahí o lo pusieron en sintonía justo en alineación con la estrella Sirio. Pero algo que no se habla tanto y es enormemente importante, y sobre todo por lo que, ¿no?, la línea que tú explicas y todo lo que nos has mostrado, es que en la zona norte, en ese momento, había una constelación que se veía clarísimamente, que era la constelación del dragón grande, del Draco, que es el gran dragón, porque luego hay el pequeño dragón que está en la latitud sur, ¿vale? Draco, que es de donde proceden los draconianos, por eso se llaman así, parte de ellos, porque Draco es enorme y también hay diferentes razas y no todas son negativas, ni son todos dracos, ni todos los que tienen esa fisonomía son negativos como pasa con los reptilianos, ¿no? Bien, esta constelación quedaba al norte, estaba en el horizonte. ¿Y en qué zona se veía? En el complejo de Angkor, en Camboya. Cuando vemos Angkor desde el cielo, todo lo que es ese gran complejo de templos, están colocados esos templos exactamente donde están las estrellas de Draco, forman la constelación del dragón. ¿Pero qué quiere decir Angkor? Angkor es Ankh, A-N-K, que Ankh es la llave de la vida eterna en egipcio, y Or, H-O-R, es el anagrama de Horus. Angkor quiere decir Horus vive eternamente. Esto nos lo encontramos en Camboya. ¿Y Horus nos lo encontramos en Egipto? Horus, Nibiru. Y Horus, exactamente. Porque es Venus. Claro, mucha gente me escribe, a veces me dicen, Parcerisa, parece que Nibiru ya viene. Digo, bueno, yo diría que hace tiempo ya que está parado, porque, bueno, parado, con su órbita estabilizada, porque es Venus. Claro que es Venus. Y además, Nibiru es una etimología que viene de Neferu. Literalmente era Neferu. Y está haciendo alusión a Horus. Claro, pero es que Venus no estaba colocado donde está ahora. Venus es un planeta muy peculiar. Venus, el tamaño prácticamente es como el de la Tierra. Pero Venus no estaba en esa órbita en principio. Porque hay diferentes culturas muy antiguas en las que se ven cómo ellos observaban el cielo y colocaban los planetas y no estaba Venus. Había un hueco en esa órbita. ¿Cómo es posible? Bueno, Parkes habla de un planeta muy grande llamado Mulge que estalla. ¿Sí? Y luego el satélite de Mulge precisamente era Venus. Exacto. Parece que luego provocó una serie de cataclismos Venus tremendo en la Tierra. Y ahí es donde parece que Sitchin se equivocaba al asociarlo con Nibiru. Exactamente. Mulge, este planeta está donde el cinturón de asteroides, ¿vale? Y ahí es donde explotó. Ahí quedaron una serie de asteroides y uno que llamaban asteroides, pero que ya es considerado planeta, que es Ceres, y que está en relación con el signo de Virgo, es el regente de Virgo. Lo que pasa es que todavía no se ha estudiado, no se le incluye mucho, pero tiene una simbología clarísima con Virgo, ¿no? Porque Ceres es la madre, igual que Virgo. Igual que Virgo representa a la mujer con el hijo, que es la madre, o Isis, que es lo mismo. Entonces, ahí es donde estaba Venus, se desplazó y fue, pues rebotando, como si dijéramos, ¿no? Hasta llegar a esa órbita. Porque, claro, tenemos que pensar que las órbitas realmente son unas fuerzas de atracción ante determinados cuerpos que luego empiezan a gravitar ahí. Bien. Venus es el único planeta de nuestro sistema solar que gira al revés que el resto, rota al revés, va al contrario, ya nos dice algo. Y hay otro planeta que también es diferente en su rotación, que es Urano, que está horizontal. Su eje está en horizontal, por lo tanto es como si girase en horizontal, no en vertical como el resto de los planetas. Y es curioso que estos dos planetas, astrológica y cosmológicamente hablando, tienen una simbología muy peculiar, diferente al resto. Venus es un planeta muy dual. Con Venus hay que tener mucho cuidado por lo que representa a nivel de nuestra identidad, ¿no? Lo que nos despierta adentro, que eso si quieres, pues sería cuestión de otro programa, ¿no? Pero sí es cierto que él, pues se colocó en ese lugar ahí. Y Venus se le llama, es lo que llamamos la estrella de la mañana, ¿no? Del amanecer, sí. Del amanecer. Pero ¿a qué entidad se le llama la estrella del amanecer
o la luz bella o el que ilumina a las primeras horas de la mañana, sino a Lucifer. A Lucifer. Lucifer está en sintonía con Venus, al igual que Horus está en sintonía con Venus. Ya cada uno que haga sus esquemas. Sí, sí, bueno, aquí desde luego no hay mucho lugar para connotación religiosa. No. Es que no hay Porque ninguna connotación inmediatamente religiosa. vas a ser crucificada. Cuando mucha gente que no tiene nociones sobre estas equivalencias de Sí. dioses, de entidades, oyen la palabra, pues eso, Lucifer, ¿no? Oh, terrible, ¿no? Esto es demoníaco. Pero realmente Claro. la connotación que parece que tiene, estudiando bien la Biblia, Ajá. repito, estudiando bien la Biblia, Sí. que no significa leerlo bajo una lupa mesiánica No. y de servidumbre, de decir, sí, sí, me trago todo lo que dice literalmente, no, sino intentar ver la Biblia desde un prisma un poco más elevado a nivel conceptual y decir, bueno, esto es un amasijo de manipulación de principio a fin para tener al ser humano pues metido dentro de un ganado, ¿no? De un Exactamente. rebaño, ¿no? Entonces, bueno, Lucifer hay que aclarar a la audiencia que es un personaje que aparece como realmente el portador de la luz, ¿no? De la luz. Sí, y Ahí entonces, está. bueno, es un personaje que yo tampoco no he profundizado hasta, digamos, sus últimas consecuencias, pero sí sé lo suficiente como para asegurar que, desde luego, podría tener mucho que ver con la serpiente del Génesis. ¿Mm? Sí. Porque Sí. la serpiente del Génesis, y esa parte sí que me la tengo muy estudiada, aparece ese personaje que lo define como la serpiente, el más hábil animal del bosque, que es el Ujú. que supuestamente tienta a Eva a comer de la manzana, y lo único que hace es darle el conocimiento, ¿no? Y Exacto. luego no hay que olvidar que la palabra conocer, cuando dice Génesis, dice, y Adán conoció a Eva, conocer es una palabra hebrea que significa precisamente amar. Exactamente. Yo de Entonces, la ¿qué quiere Biblia, decir? Que, sí. digamos, la serpiente les enseñó a amar, le dijo, y es que el Señor, Dios, bien sabe que si coméis del árbol perdón, del fruto del árbol del conocimiento, se os abrirán los ojos y seréis como dioses. Exactamente, porque no solamente es amar, es el conocimiento, ¿vale? Entonces, yo de la Biblia, es cierto que a mí todo me guió, o sea, yo la Biblia me la conozco bien, la he estudiado mucho y no solamente la he estudiado, es que he sacado la simbología y he entendido los pasajes, sobre todo la parte del Antiguo Testamento, por eso me es más fácil hilarla con todo lo que tú has estado aportando, ¿no? Y sí es cierto que hay mucha mano metida, pero no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, pero quizá el Nuevo Testamento ya está como más los populi, ¿no? Tenemos más investigaciones y más libros luego que se han Es, hecho eco de ello, pero el Antiguo da miedo, y el Antiguo da miedo por lo que implica, bueno, yo precisamente lo por... veo más genuino el Antiguo Testamento que Sí, el Nuevo Testamento, que ahí se sí, ve una mano viciada en la que intenta, digamos, pues constituir las bases de un cristianismo más endulzado, ¿no? Con una visión pues más positiva de este personaje, de Yahvé, que desde luego en el Antiguo Testamento aparece como un dios, bueno, el dios más sangriento de la historia, sin duda. Entonces, exactamente. el más cruel, el más bárbaro, ¿no? Porque es tremendo, los pasajes se Mm, cuentan por decenas, ¿no? De una crueldad absoluta, mm. además de una sed de venganza absolutamente despiadada y que incluso transcurren cientos de años y Yahvé recuerda, por ejemplo, a los amalecitas cuando le Ujú. salieron al paso durante el éxodo a los israelitas, ¿no? Y dice, no, no, es que hay que cargarse a ese pueblo y se cargan, exterminan a todo un pueblo. Entonces, Exacto. bueno, vas viendo cosas. Una cosa que quería preguntarte, Sol, ¿tú estarías de acuerdo en que podríamos considerar que el mismísimo Enki sumerio podría ser la serpiente, como yo opino, la serpiente del Génesis al mismo tiempo pudo ser también Lucifer y el egipcio Ta? Ta. A ver, el egipcio Ta, sí, igual que Posidón, como vimos el otro día.
Con el tema Lucifer es curioso porque sí que hay una gran relación con él, ¿vale? Pero luego Todd me llevó hacia otra visión un poquito diferente. A ver, analizando un poco. Porque en la Biblia, o sea, en todos estos textos hay parte de verdad. Lo que pasa es que hay que saber leerla, ¿vale? O sea, no es todo mentira. La simbología está muy clara. ¿Qué era Lucifer? El que está al lado de Dios, ¿no? El elegido, el que está al lado de Dios. ¿Quién es Miguel? El elegido, el que está al lado de Dios, el que es como Dios. ¿Quién es Todd? El que está al lado de Dios, el que está al lado del Padre. Pero ¿quién es el Padre? Si hablamos desde el punto de vista del Antiguo Testamento, Yahvé, si hablamos desde lo que es el protector de la humanidad, Enki, o desde una visión más dulce, a lo mejor podemos ponerle como Jehová, por poner dos nombres distintos, ¿no? Para hilarlo con el principio. Si Dios es Enki, el que está al lado de es Lucifer. En el caso de Enki, también puede ser Tot. Es el que está al lado del Creador. Si nos vamos a Yahvé, los ángeles de Yahvé, estaría Miguel, el que está al lado de. ¿Cómo lo cogemos? Porque aquí tenemos dos dioses. Enki, Enlil, Yahvé, Enki o Jehová, si Y queremos. An, no hay que olvidar a An. Pero An está encima, porque An An está siempre encima. arriba. An es en Egipto, le llamaban Tum o Atum. Atún. ¿Y qué significa Atún? Tum es el dios creador, es el que dicen que él no tenía pareja y que de una masturbación que se hizo creó a la humanidad, es el principio, ¿no? No le ponían como principio femenino, era solamente masculino. En sumerio, An, o en acadio, Anu, significa el dios del cielo. Claro, y en la mitología griega es Urano, es lo mismo, sería ese primero, Tum o Atum, An o Urano. Después se desmembra en Enki, que luego después en Lil, aunque los unifican, ya sabemos que no están, primero fue uno, luego fue el otro, ¿vale? Pero ambos dos, cada uno cumpliendo desde su terreno, desde su tarea o su misión, o como queramos ponerle, desde su temperamento y su intención, pues es cierto que tenemos esa dualidad, ¿no? Esa ambivalencia, por un lado en Lil y por otro lado Enki, uno protegiendo y el otro no. Y el otro queriendo destruir, por un lado Yahvé, que es el destructor, por otro lado Jehová, que es el protector. Claro, es Enki que... iría más en la línea de lo que Jesús nos quiso también transmitir como idea, porque para mí Jesús en realidad no vino a hacer ni religiones ni nada, él era un iniciado y él vino a enseñar otro tipo de historia diferente. Y él vino a romper un poco la dinámica que se seguía de los judíos de seguir a un Yahvé tan perverso y tan de esa forma, ¿no? Hay mucha gente, y entre los que me incluyo yo, pensamos que detrás de Jesús pudo haber metido mano el propio Enki. Yo también lo pienso. Probablemente a nivel genético, y de ahí esa importancia del linaje secreto de Jesús, que luego parece que se extiende al sur de Francia, en donde ahí aparece pues una supuesta descendencia de Jesús que da lugar a los merovingios, los reyes merovingios. Es todo muy misterioso, ¿verdad? Y parece como que se le concede ya desde el principio, ya desde la Sumeria antigua, una importancia vital a la genética, a los linajes de sangre. Exacto, entonces, y además es que Jesús fue en el Antiguo Testamento, ya pues tuvo la profecía que dijo Isaías, ¿no? De que llegaría, que le llamaba Emanuel, aunque luego no le llamaron Emanuel, pero bueno, lo que representa Emanuel, ¿no? Y igualmente lo ligan con alguien también muy misterioso en el Antiguo Testamento, que es Melquisedec. El sacerdote Melquisedec es el sacerdote o el rey de Salem, o el rey de la paz, el rey de paz, y que Melquisedec también fue iniciado, Jesús estaba iniciado en la orden de Melquisedec. Jesús estaba unido también a Melquisedec. Y para mí Melquisedec, que es ese ser misterioso que apareció aquí, no sabe ni cómo ni por qué y desapareció, igualmente, yo para mí, y por sueños que he tenido, información que me han dado después, tiene mucho que ver con Jesús y tiene mucho que ver con Enki. Y para mí sí es cierto lo que tú dices también de que Enki fue el que derivó, ¿no?, ese linaje y el que a través de Jesús hizo su trabajo, ¿no? Que en algunos estudios lo dicen como que fue Yahvé quien trajo a Jesús. Para mí no tiene ningún sentido, porque lo que dijo Jesús iba en contra de lo que se decía en esa época. Enseñó otra visión diferente, no tiene nada que ver. Ahí está el pasaje en que Jesús entra ahí dentro de todos esos
recintos de los templos de los fariseos y lo empieza a destrozar todo, a renegar contra todos. exacto, Entonces ahí es donde encuentras un punto de contradicción que no encaja con que exacto. Jesús sea precisamente un seguidor de Claro, Yahvé. pero además, fíjate, no solamente eso. En la Biblia misma explican de que María era visitada por las noches por los ángeles, por seres de luz, que la prepararon para poder Muy bien, muy bien. engendrar a ese A Jesús. eso iba, Sol. Precisamente hay varios libros importantes de destacados investigadores como Faber-Kaiser, La caverna de los tesoros, donde ahí precisamente pues, señala varios textos apócrifos en donde se dice que José abandona por un tiempo a María y cuando llega se la encuentra embarazada. Entonces le dice, hay unas doncellas que pone de guardia para que no sea pues, ni violada ni tocada por la mano de ningún hombre. Entonces le dice, las doncellas dicen, te podemos asegurar que ningún hombre ha tocado a María, a no ser que alguno de esos ángeles que desciende cada día a darle un maná especial la haya tocado Exacto. por la divinidad, digamos. Ellos Claro, procedían así. Y desde luego ahí está también, todos los textos hebreos es una cantera infinita de pasajes en los que el propio Yahvé se presenta en la alcoba de ciertas mujeres, incluyendo la madre de Sansón, no recuerdo ahora su nombre. La madre de Sansón es sí, curiosísimo, era estéril. Y le dice, no, no, es que tú vas a parir un hijo prodigioso. Dice, no, no, ya lo verás. Y se presenta en su alcoba el mismísimo Yahvé y lo engendra. Tenemos muchas sospechas de que ocurrió lo mismo con el rey David. sí, También el propio Yahvé lo engendró. Pero en el caso de Jesús tenemos dudas de que la paternidad, digamos, fuese de este ser llamado Enlil, porque desde luego pues no reunía ningún requisito de los anteriormente apuntados, como el rey David, que era un ser asesino, un ser despiadado, que mataba mujeres y niños con sus propias manos, y además de su propia raza, de la raza judía. eso, Cuando estaba con los filisteos, luchaba contra los de su propio pueblo, los judíos. sí. Entonces, ahí encontramos que, desde luego, Jesús no pudo ser precisamente un hijo de Isabel, No, porque prodigaba todo lo contrario, una filosofía basada en el amor y en la comprensión. claro. Lo que pasa es que era descendiente de David y eso también crea confusión, ¿no? Eso Eh, no lo tengo muy claro yo, ¿eh? Pero bueno. sí, estaba, a ver, en la antigua tradición solo había 12 tribus. Cada Los tribu, 12 solamente tribus. había una tribu que eran los que podían ser los reyes, que era la tribu de Judá, y otra que era la de Leví, que eran los que únicamente podían ser los sacerdotes. Estaba muy establecido en las castas, ¿vale? Era muy claro. Entonces, la línea de tanto por José como por María procedían de la tribu de Judá y de ahí venía luego Jesús. No quiere decir que tenga que ver a nivel de lo que es el engendrarle, ¿no? Lo que ya, bueno, pues que el padre hubiera sido el mismo, porque sinceramente yo tampoco lo creo, ¿no? No tiene nada que ver ni la forma, ni la energía, ni luego lo que él predicó, como bien dices, ¿no? Pero sí es cierto que en todas las religiones, creencias, inclusive hay un cuento en el budismo en el que viene uno de los discípulos del malo, del demonio, ¿no? Que viene de Lucifer o de Satanás, como quiera ponerle, y a decirle que otro Buda ha sido proclamado, ¿no? En lo que es la escuela de la luz, ¿no? Y entonces él le dice, no te preocupes, si yo ya he mandado a otro. Ajá. En todas las escuelas hay de los dos lados, Ahí va. precisamente porque de esta manera es como si fueran vigilantes, ¿no? Es como unos intentan chafar el que la gente llegue a la luz y los de la luz también están dentro de ese lado oscuro para poder ver cómo eso se mueve. Claro, tienen que ser almas muy preparadas, tienen que ser almas muy claras en lo que hacen para no ser desviadas, Ujú. pero está claro que es así. En resumen, Sol, podríamos decir que esa guerra continua hoy en día es trasladable perfectamente a los tiempos actuales. Y seguimos bajo la dominación de ciertas entidades y también bajo la tutela más sutil por supuesto, no tan perceptible, pero también hay unas entidades de luz que están ayudándonos. Sol, tendríamos que dejarlo por hoy. Ha sido tremendo la cantidad de información que nos has facilitado y que nos ha dado mucho juego para realizar diferentes nexos con estos antiguos dioses y sus equivalencias. Te emplazamos, por supuesto, para un próximo videoprograma.
Cuando tú quieras, ya sabes que aquí estoy. Muchas gracias, Sol. A Y ti, David. nada, a vosotros pues agradeceros nuevamente por vuestra fidelidad. Nos vemos en el próximo videoprograma.